Buen día, familia de Fisuras. Acá estamos una semana más en nuestro espacio de incursión política desde la cultura y viceversa en Canal Red. Hoy ha venido a fisurar un poquito el tablero con nosotros, el autor de un libro que de los últimos que me he leído es de los más cercanos que siento a la coordenada en la que pretende situarse este programa nuestro. Un ensayo que tiene en su centro una pregunta insistente que recorre toda la literatura del siglo XX en Argentina y que también interpela el presente. Esta pregunta es: ¿cómo se politiza el arte? A través de esta pregunta vamos a recorrer la obra de autores como Juan José Sáer, Ricardo Piglia, Manuel Puig y a través de ellos vamos a llegar a otra pregunta, que es: ¿qué resortes, qué literatura necesitamos crear para imaginar un horizonte de revolución, ¿no? Este libro se llama Literatura y Revolución, ensayos argentinos, y tenemos aquí a su autor, Mariano Pacheco. Bienvenido, Mariano. Bueno, muchas gracias por la invitación y por esta posibilidad de conversar aquí en esta casa. ¿Qué papel juega la revolución en la literatura del siglo XX en Argentina y por qué te parece especialmente reseñable hacer hincapié en este vínculo en 2026? Bueno, en primer lugar hay un conjunto de autores que están rescatados a modo de archivos, de trabajo sobre el archivo, de aquellos que ya no están, aquellos que escribieron y que pelearon antes por un mundo diferente. Entonces, en ese sentido, recordando aquello que alguna vez dijo Gilles Deleuze de pobres las generaciones sin maestros, bueno, muchos de ellos funcionaron como nuestros maestros, quizás incluso, aunque en la mayoría de los casos ni siquiera los hayamos conocido, ¿no? Y bueno, la cuestión de la revolución atraviesa todo el siglo XX, ¿no? La pensadora Hannah Arendt dice que no se puede pensar el siglo XX sin la dupla guerra y revolución, ¿no? Y bueno, un poco la pregunta que surge en este y otros libros que tuve la oportunidad de escribir en los últimos años es, bueno, ¿qué pasa con la revolución en el siglo XXI, ¿no? En donde en la mayoría de los casos los procesos de protagonismo popular que apostaran a una transformación social de las sociedades capitalistas que quedaron tras la caída del muro de Berlín rara vez usaron el concepto de revolución, salvo en Venezuela, en su momento, la revolución bolivariana encabezada por Hugo Chávez, y quizás en algunos escritos Álvaro García Linera, en su dupla con Evo Morales, en lo que se denominaba incluso el proceso de cambio en Bolivia, pero en general en Latinoamérica se habló mucho del progresismo, del ciclo progresista, o incluso de luchas sociales, populares desde abajo, pero el término revolución ha quedado un poco escondido, de costado e incluso reivindicado por las derechas. Esto es algo histórico en nuestro país. Algunas de las dictaduras militares, por ejemplo la que derrocó al gobierno de Perón en el 55, se autodenominó Revolución Libertadora, luego rebautizada por un gran periodista y escritor, Rodolfo Walsh, como La Fusiladora, ¿no? Porque fusiló obreros peronistas que resistían a esa dictadura. La siguiente dictadura se llamó Revolución Argentina y más recientemente el gobierno de Mauricio Macri hablaba de la Revolución de la Alegría, por ejemplo, ¿no? Para hablar de esa ofensiva neoliberal luego del ciclo progresista. Entonces la palabra revolución parece como haber caído en el olvido en las izquierdas o en las corrientes progresistas, y si fue reivindicada epocalmente fue por las derechas. Entonces, bueno, me parecía que era oportuno en un momento de avance de las extremas derechas, donde son de nuevo ellos mismos los que ponen en el lenguaje de la política, ¿no? Las palabras que tienen que ver con revolución, con comunismo, con zurdos, ¿no? Con términos que se usa, por ejemplo, ahora en el marco del gobierno de Javier Milei. Me parecía pertinente volver a rescatar aquella figura de aquellos maestros, de aquellos que intervinieron desde la literatura. Es un libro de ensayos sobre escritores, sobre crítica, sobre literatura, en el marco de una tradición de izquierda que en la Argentina fue muy pujante ya desde los años contemporáneos a la Revolución Rusa hasta el golpe de 1976, del que venimos de conmemorar justamente 50 años. Entonces, bueno, ahí había como una especie de archivo de un conjunto de nombres que no eran solo los nombres de una producción literaria, ¿no? de cuentos, de novelas, de relatos, de poesías, de ensayos críticos, sino también un conjunto de nombres de personas que construyeron colectivos militantes de la cultura, de la contracultura,
auspiciaron la intervención de los escritores en el debate público nacional y que estuvieron siempre con una preocupación constante por el proceso político y cultural latinoamericano y mundial, ¿no? Entonces, en ese sentido, también rescatar de las izquierdas y de esa tradición la preocupación no solo por transformar el propio país que uno habita, en el que en la mayoría de los casos quizás uno ha nacido, sino también poder pensar en el caso de la Argentina su perspectiva en términos latinoamericanos, ¿no? Y esa patria grande latinoamericana no escindida del proceso internacional que se produce en el marco del capitalismo como sistema global y mucho más, como decía, después de 1989, donde el capitalismo con su fase neoliberal logra hacer esa, digamos, expansión que es tanto extensiva en el conjunto del planeta después de haber tenido medio mundo, digamos, con países socialistas, como intensiva, ¿no? En esa cuestión de que, como decía Félix Guattari, hasta cuando soñamos capitalismo, ¿no? Es decir, que el deseo, el amor, los sueños, todo lo que implica el conjunto de la vida consciente e inconsciente de un sujeto están atravesados por el capitalismo. Entonces, bueno, más que nunca volver a esas figuras de los maestros, volver a esas figuras, como digo, de ese archivo que también permita establecer una conversación con las nuevas generaciones. Como decíamos, Juan José Saer, Piglia, Manuel Puig, ¿por qué te parece que especialmente reseñable? ¿Por qué has querido escoger estos autores? ¿Por qué te parece que la revolución que subyace en sus textos es especialmente interesante? Bueno, en el primer caso del libro que trabajo es Raúl González Turión, que obviamente tiene un vínculo muy profundo con la Revolución Española, con todo el proceso que se dio aquí de la Guerra Civil en los años 30. Me parecía que era un escritor emblemático que lograba combinar justamente la revolución en la política y la revolución en la estética, ¿no? Él habla en sus poemas incluso de que en determinado momento solo pensaba en los sueños y en el amor y después también pensó en la revolución, ¿no? Es decir, no trocó revolución u horizonte político, proceso de politización por aquellas cuestiones que él tuvo a partir de sus viajes, ¿no? Sobre todo, bueno, su viaje a Europa, pero también a países latinoamericanos e incluso a provincias argentinas que no eran Buenos Aires, que fueron muy importantes en su formación también como periodista. Entonces, toda la cuestión de aquellos elementos que tenían que ver con el telégrafo, con el cine, con las conversaciones callejeras, con los mercados donde se hacen compras, todo eso apareció incorporado en la literatura de Raúl González Turión, en su poesía, y luego su compromiso también desde el periodismo hacían que existiera una cuestión también muy vinculada al surrealismo, que nos permitían situar como un primer mojón del siglo XX, una figura también emblemática. Dirigió una revista que se llamaba Contra, la revista de los francotiradores. Estuvo preso incluso por publicar algunos de sus poemas en esa revista, por llamar como a un acto, digamos, de insubordinación frente al capitalismo y a la guerra, ¿no? Que ya en esos tiempos comenzaba a tomar el planeta. Y luego a escritores como Piglia, que llegan a atravesar una buena parte del siglo XXI con su insistencia, ¿no? Por ejemplo, su última novela, El camino de ida, donde aparece la figura ficcionalizada de una bomber y de una docente universitaria que está, de algún modo, parece vinculada a casos de terrorismo. Como dice Piglia, en momentos donde no hay revolución protagonizada por los pueblos, aparece la desesperación y la acción terrorista, ¿no? Entonces aparece un manifiesto, que es algo tan típico del siglo XX y un poco ausente en el siglo XXI, aunque ahora algunas personas y colectivos hemos empezado a rescatar un poco la figura del manifiesto también como aquella que logra conglomerar un colectivo que se posiciona contra otras posiciones, ¿no? Volver a discutir, volver a rescatar la polémica, que es algo que aparece mucho en el libro a través de figuras, por ejemplo, como David Viñas, el gran polemista argentino, ¿no? También alguien que se dedicó al teatro, a la narrativa, pero también al ensayo y a la intervención pública. Y otros personajes como Manuel Puig, como le decimos en Argentina, que trajo todo lo que implicó la revolución del deseo tempranamente a través de sus novelas y su apoyo, por ejemplo, activo al Frente de Liberación Homosexual, que fue una organización pionera que cruzó deseo y revolución, de la que también participó y fue fundador Néstor Perlonger, poeta,
sociólogo, antropólogo, el que aparece también en uno de los capítulos del libro, son un poco Puig, Perlonger, como aquellos que de algún modo trajeron junto con los feminismos en su momento tempranamente la discusión en torno a la sexualidad, en cuanto a la cuestión del deseo, las formas de vida y cómo nos vinculamos en lo cotidiano. Entonces, bueno, aparece un poco la revolución por ese otro costado, por los devenires minoritarios que no son quizás los que están en el centro del planteo de los otros autores como Piglia o como Viñas o como el propio Tunión. Bueno, incluso la revolución en el lenguaje. Juan José Saer es más bien conocido no tanto por ser un polemista, alguien que conforma colectivos culturales de izquierda, sino por ser una persona que tenía una posición de izquierda, pero dedicó décadas de su vida a construir un micromundo literario, una zona literaria, ¿no? Que puede ser emparentada, digo emparentada porque no es una copia, ¿no? de aquello que ha sido una zona del interior de la provincia de Santa Fe en Argentina, pero bueno, él viviendo y haciendo su producción desde Francia, fue construyendo toda una serie de personajes que aparecen en algunas novelas, después no aparecen más, aparecen 10 años después, una novela de un momento nos cuenta algo que pasó con un personaje de 15 años atrás y que había quedado ahí sin saber qué pasaba, ¿no? Entonces, bueno, son como experiencias distintas que ponen el foco de la revolución, tanto como puede ser como tema, ¿no? de una producción literaria, como puede ser en torno a la discusión sobre las formas de la construcción literaria o como puede ser la intervención pública de los escritores, ya no a través de sus textos, sino ellos mismos como personajes de la escena en el debate nacional e internacional. Como decías, el libro arranca con Raúl González Tuñón. Y hay un verso, ¿no? que incluso es un poema que le lleva a él a la cárcel, ¿no? Que dice contra el fascismo, superexpresión del capitalismo desesperado, ¿no? Es un verso que resuena muchísimo hoy en día. Entonces, claro, te quiero preguntar, ¿cabe hablar de revolución hoy? O sea, en el sentido de, ¿tenemos que seguir usando esa palabra? ¿Tenemos que buscar otra? Quizás hay que reivindicarla más que nunca. ¿Tú qué crees? Bueno, en 2026. Sí, yo un poco trato de trabajar una idea ya hace bastantes años a través de los artículos que publico, los libros que escribo, las intervenciones en radio, debates, en discusiones con sindicatos, con organizaciones sociales, con la militancia política, que es que hay que poder diferenciar el concepto de la consigna. Eso a mí me parece fundamental, porque muchas veces hay como una especie de insistencia en subrayar determinadas palabras en todos lados. Y a mí me parece que no es en todos lados donde muchas veces hay que tener la rigurosidad que se tiene cuando se escribe y se produce conceptos, ¿no? Entonces, sí estoy convencido que la militancia, que las personas que intervenimos en distintos campos de la cultura, de la política, de lo social, con una mirada, digamos, crítica del capitalismo, tenemos que poder volver a rescatar palabras del siglo XX, incluso que tienen su conexión con el siglo XIX, como son revolución, como son comunismo, como, bueno, son procesos de lucha contra el capital, caracterizar el capital, ¿no? Clase trabajadora, digo, son conceptos que orientan la posibilidad de pensar críticamente en un mundo muy caótico, en un mundo donde estamos muy desorientados en general y hay una política que tiende a la dispersión, ¿no? Entonces, todo el proceso que implica la concentración, la atención por leer, por conversar, incluso por escuchar a otras personas y no estar mirando el celular o no estar haciendo 20 cosas a la vez, son momentos, me parece, fundamentales en un tiempo como este, que requiere, como digo, eso, ¿no? Volver a trabajar y retrabajar para no copiar cosas que tienen que ver con un contexto muy diferente que fue el siglo XX, pero sí poder reorientar nuestra mirada de un modo crítico y de un modo que no renuncie a administrar el orden de un modo más progresista o más justo, más humano, como se dice muchas veces, sino que se plantee cambiar radicalmente una sociedad injusta como el capitalismo. Una vez que podamos hacer esos procesos, que son siempre procesos colectivos donde cada quien obviamente aporta lo suyo en la construcción de esa mirada. Después el modo en que en cada lugar
y en cada momento eso se nombre a un nivel masivo, esa me parece otra discusión. Por ejemplo, Bolivia decía proceso de cambio. Ahora, creo que no hay ninguna duda de que Álvaro García Linera ha sido uno de los grandes teóricos de América Latina en lo que va del siglo XXI. En otros lugares, bueno, quizás el nombre revolución vuelva a resurgir. Ahora se habla mucho de lo común, la comunidad, ¿no? No se habla de comunismo quizás, tanto en el campo de las izquierdas, pero me parece que haciendo una revisión del archivo histórico sí tenemos que poder subrayar esos nombres, llamarlos como efectivamente se los llamaron y luego, bueno, ver ese proceso de reinvención para el siglo XXI, qué de eso queda en el lenguaje más cotidiano o en la lengua más pública de intervención política, ¿no? En este conjunto de ensayos, como se enfocan en la literatura, tratan de pensar un poco cómo fue ese proceso de atravesamiento de la producción crítica, poética, narrativa del siglo XX, y el libro termina con un ensayo sobre Ricardo Piglia, que bueno, para mí es uno de los grandes maestros que hemos tenido en nuestro país y que incluso sé que se lee mucho también aquí en el Estado español y en otros países, que fue alguien que, como decía, hasta su fallecimiento insistió en sostener aquella perspectiva que en sus años de juventud lo habían visto involucrado en colectivos como la revista Los Libros, luego Punto de Vista, en su militancia más vinculada al maoísmo, y que luego en su literatura y en su producción crítica trató de sostener hasta último momento. Por ejemplo, retomando la figura del Che Guevara, pero como lector, ¿no? Y tomando aquella famosa foto donde está Ernesto Guevara en Bolivia, en la selva, leyendo un libro, ¿no? O tratando de pensar estas inflexiones ficcionales, como decíamos, a través de personajes como Ida en su última novela, que es esta docente universitaria que aparece como en un momento con cierta sospecha de que tiene un vínculo con Unabomber, el propio Unabomber discutiendo la cuestión del capitalismo tecnológico, de los manifiestos. Bueno, en fin, ¿no? Una persona que sin haber estado inscripta en la perspectiva política de los progresismos latinoamericanos, sin embargo fue a la televisión pública e hizo un programa especial sobre literatura en el marco de la gestión de la Biblioteca Nacional que hizo en su momento Horacio González, otro gran maestro, que volvió a publicar todas esas viejas revistas, a partir de las cuales, por ejemplo, hoy podemos acceder, si no ese trabajo sería imposible de realizar. Pero cuando fue y le propusieron hacer un especial, un programa de literatura, él dijo, no, quiero hacer una clase, ¿no? Como una especie de clase magistral, algo muy raro que no se ve en la televisión pública y creo que quizás de otros lugares tampoco. Y no solo eso, sino que dijo, quiero hacer una clase pública sobre Borges, ¿no? Que es la gran figura polémica en la Argentina para las izquierdas y para el peronismo y para todos los sectores progresistas. Y Borges fue una figura central en la producción literaria sin haber sido nunca una persona de izquierda. Entonces vemos que a veces, ¿no? la revolución estética y la revolución política no siempre van mancomunadas, pero sí que son fundamentales para poder ampliar nuestra imaginación respecto al mundo en que vivimos. De González Tuñón te salto a Manuel Puig, Sexo, Melodrama y Revolución, se llama el capítulo que le dedicas. Es el deseo, lo que ha faltado mayormente a la hora de pensar la revolución. Quizá por eso muchas veces no se han conseguido, no se ha abordado ese devenir revolucionario del deseo, quizá. Bueno, ahí sí hay una cuestión central, me parece, que tiene que ver con la cosmovisión que conformó la figura, muchas veces más que del combatiente, del soldado, ¿no? En el siglo XX, vinculado a la revolución, justamente a los anhelos de justicia, de libertad, de igualdad, de fraternidad, pero en una figura quizás muy mimetizada con figuras del enemigo que se combatía, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que el trabajo sobre el archivo siempre es un trabajo que requiere un doble movimiento, revisitar el pasado y comprender las categorías con las cuales se actuaba y se pensaba en el pasado, como para no hacer extrapolaciones, ¿no? En Argentina durante mucho tiempo fue muy común hacer una crítica a las organizaciones guerrilleras, a las experiencias políticas que atravesaron la lucha armada, bajo la mirada de lo que se procesó décadas después. Yo siempre en mi trabajo tengo otra serie de ensayos más vinculados a los movimientos sociales,
la historia de las luchas políticas en Argentina, incluso la lucha armada durante la última dictadura, trato de siempre prestar mucha atención a eso, porque aparte por una cuestión de edad no lo viví. Entonces, bueno, comprender que bajo ese paradigma se actuó y se pensó en el siglo XX, lo que no implica eso, ¿no? Tener una mirada crítica para, en la reivindicación de aquellas experiencias del pasado, no hacer una traslación a nuestro presente sin atravesar esa perspectiva crítica. Yo creo que quizás en otros lugares, Mayo del 68, por ejemplo, permitieron abrir un campo de pensamiento, sobre todo en Francia, pero también en Italia, bueno, aquí en el Estado español, en Alemania, quizás ahí se retrabajó algo que en países como Argentina y otros sitios quizás se trabajó ya a la luz de la derrota política. Entonces ahí es en donde todo fue más difícil de realizar, porque la dimensión micropolítica fue reivindicada en un contexto de derrota macropolítica. Entonces, por ejemplo, muchos movimientos sociales, experiencias literarias, culturales, quedaron muy ancladas a la reivindicación de la revolución molecular, ¿no? A poner la discusión sobre el deseo en el centro de la escena, pero muchas veces perdiendo de vista que esas discusiones cobran sentido efectivo si son pensadas en el marco de una transformación general de las sociedades capitalistas, ¿no? Pero bueno, es una discusión que también me parece central para el siglo XXI, porque no se puede pensar una sin la otra, no se puede pensar las grandes transformaciones sociales, económicas y políticas sin pensar en los devenires revolucionarios de las personas inscriptas en esas experiencias que apuestan por la transformación, ¿no? El neoliberalismo en eso nos ha propuesto siempre una trampa muy efectiva, ¿no? Que es la idea de hazlo tú mismo, que fue incluso una consigna punk en su momento, contracultural, que es, esfuérzate y haz un camino individual que te conducirá al éxito, ¿no? Entonces ahí aparece toda la discusión sobre el deseo, sobre las formas de vincularnos, sobre los afectos, etcétera, pero en una clave totalmente capitalista, ¿no? Creo que hay que poder reivindicar, no negar, sino reivindicar todas esas cuestiones en el marco de un proyecto general de transformación donde las personas podamos realizarnos efectivamente y no como en el capitalismo, y en donde la literatura pueda efectivamente ser una cuestión del pueblo, ¿no? Una cuestión que esté atravesada para los amplios sectores que tengan interés en ella. Hay un elefante en la habitación que ya solo al acercarse al libro, solo con el título, que más que un elefante es un león, que seguro que te ha traído muchas suspicacias, cuanto menos en Argentina, porque también es una figura muy relevante en la política argentina. León Trotsky tiene un libro con el mismo título, Literatura y Revolución. Háblame del vínculo de esta provocación. Bueno, sí, el libro lo que trata de hacer es un cruce de tradiciones, ¿no? Es decir, por un lado rescatar la mirada marxista que tuvo en León Trotsky, una figura central en su preocupación por los problemas estéticos, por el psicoanálisis, por todo aquello que iba por fuera de la experiencia estrictamente política del partido de militantes que apostaban por la revolución, ¿no? De hecho, Trotsky tiene una frase en ese libro que es: aquí en este campo el partido no está llamado a mandar, ¿no? Es decir, y hay compañeros de ruta que están haciendo experiencias desde la literatura que no son comunistas, pero que contribuyen al proceso de la revolución. Bueno, la experiencia de los formalistas para mí ha sido central y es central en el día de hoy. Los formalistas rusos decían que una función de la literatura era desautomatizar la mirada. En la automatización que tenemos del capitalismo actual me parece una idea central. Y por otro lado, el libro se llama Ensayos Argentinos, que a la vez es también un título de un libro de una gran crítica literaria argentina que militó en la izquierda en los años 70, que es Beatriz Arlo. Entonces, bueno, el libro busca hacer ese cruce, ¿no? Tener escritores argentinos, pero que son de izquierda, o sea, que están en el marco de esa perspectiva internacionalista de las y de los trabajadores, y a la vez reivindicar el título de Trotsky, sobre todo no tanto por la corriente específica del trotskismo dentro del marxismo, sino por, como decía, la atención que León Trotsky le presta a problemas que son centrales en la literatura y el arte, que también fueron temas trabajados por Mao Zedong, incluso por Lenin,
que quizás en menor medida, pero que le prestó atención a las cuestiones del periodismo y de la producción literaria. Y bueno, el gran emblema es Antonio Gramsci, ¿no? El italiano que puso en el centro de la discusión del marxismo la cuestión de lo nacional popular, pero también el rol que jugaba la cultura como cemento que pegaba la economía y la política, ¿no? Incluso en su edición temática, digamos, de los cuadernos de la cárcel, hay uno que está dedicado a la literatura y que tiene sus conexiones muy profundas con América Latina a través de otra gran figura que ayer salió un poco en la conversación, en la presentación que hicimos del libro aquí en Madrid, y que también salió un poco la discusión en Barcelona cuando hicimos allí la presentación, que tiene que ver con aquello que pone en discusión América Latina respecto del comunismo internacional ya desde los años 20-30, que es la cuestión indígena, que es la cuestión del pasado latinoamericano. Entonces, José Carlos Mariátegui, ¿no? Ahí decíamos, se cumplen ahora 100 años del primer número de la revista El Amauta. Fue alguien que trabajó, uno podría pensar, muy en conexión con cosas que en Italia planteaba Antonio Gramsci, que tiene que ver con la literatura, que tiene que ver con los mitos latinoamericanos, algo que para una mirada racionalista de izquierda resulta intolerable, y sin embargo Mariátegui escribe sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, y el capítulo más largo está dedicado a la literatura, ¿no? Y pensar cómo un pueblo se constituye en la medida también que conforma una literatura nacional, y esa perspectiva de conformación de un pueblo, dice Mariátegui, no es pensable sin la dimensión mitológica, sin aquello que mueve multitudes, ¿no? Como hizo el fascismo, ¿no? De hecho, hay uno de los textos que se llama Biología del fascismo. O sea que también a través de Mariátegui, ¿no? Y de América Latina podemos pensar hoy la realidad de estas extremas derechas. Volvemos de nuevo a los nombres, ¿no? Así como del lado de las izquierdas pensamos, bueno, la revolución, el comunismo, el socialismo, cómo nombramos o no esas palabras, por el lado de las derechas pasa un poco de manera similar esta cuestión de pensar neofascismos, extremas derechas. Bueno, son cuestiones que están en la discusión, ¿no? Decía David Viñas, ¿no? Que algo así como que era bueno también ser capaz de identificar bien al enemigo, ¿no? Algo así decía. Y bueno, yo creo que en eso sí que hay un espejo también con la época en la que estamos viviendo. Si algo bueno tiene esta época, también es que empiezan a identificarse mejor los enemigos. Había unas cuantas décadas en lo que todo parecía como muy camuflado, de una manera muy confusa. Ahora nos permite muy bien saber cuáles son los enemigos, y eso también nos permite saber cuáles son los amigos. Muchas gracias por venir. Hemos dado algunas pinceladas de lo que ha sido, lo que es el libro Literatura y Revolución, para que la gente se quede con curiosidad y tenga ganas de leerlo. Te deseo lo mejor en tu gira europea, y aquí tienes tu casa para cuando quieras volver. Bien, bueno, gracias por la invitación. Y a vosotras, vosotros, haceros con este libro, Literatura y Revolución, ensayos argentinos, allá donde lo podáis encontrar, por internet seguro que lo encontráis. Y nada, nos vemos en el siguiente encuentro, el jueves que viene. Me permito un momento territorio para recomendaros algunas cosas este fin de semana. En Valencia, con toda la banda, estaremos en el CAF Café el 2 de mayo, y luego el domingo, ciclo nuestro después, de invitado especial Mariano Muniesa. Nos vemos la semana que viene. Esto fue Fisura en el Tablero. Salud, literatura y revolución.